Bueno, pues vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 1 al 12. Finalmente, dice el apóstol Pablo, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más, pues recuerdan lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santos, entonces aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Nunca hagan daño ni engañen a otro creyente en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados, como ya les hemos advertido solemnemente. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. Pero no hace falta que les escribamos sobre la importancia de amarse mutuamente, pues Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Es más, ustedes ya muestran amor por todos los creyentes en toda Macedonia. Aún así, amados hermanos, les rogamos que los amen todavía más. Pónganse como objetivo vivir una vida tranquila, ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como nos instruimos anteriormente. Entonces, aquellos que no son creyentes respetarán la manera en que ustedes viven y ustedes no tendrán que depender de otros. Vamos a ver en varias partes este capítulo 4 de Tesalonicenses. Vamos a empezar con los versículos del 1 al 3, donde se muestra esa autoridad que hay detrás del llamado. Nos damos cuenta que, por supuesto, el apóstol Pablo está hablando siempre bajo la autoridad de Dios. Él nunca considera que él está hablando por su propio conocimiento, por su propio consejo. Y, por tanto, nos damos cuenta de la importancia de saber que Dios nos ha llamado a un ministerio. Hoy en día, desgraciadamente, esto es un gran problema porque hay, pues bueno, ya lo sabéis, ¿no? Muchos líderes, iglesias, pastores, misioneros, que dicen, vamos a decir, ideas en la iglesia que son propias y no son de Dios. Por eso también la iglesia tiene ahora el deber, siempre lo ha tenido, pero ahora más todavía, de discernir si lo que enseña un pastor, un predicador, un misionero es por parte de Dios o no. Afortunadamente el apóstol Pablo, aunque sea una persona que esté muy ocupada, tiene, vamos a decir, un reconocimiento también de sus errores, de que necesita crecer, de que también hace falta colaboradores en la misión, así que en ese sentido el apóstol Pablo es un modelo para nosotros. Él, por supuesto, va a querer que los tesalonicenses, al igual que otros creyentes, trabajen en su vida, trabajen en su testimonio y, por tanto, anden en la santidad. Por eso es que esta sección la llamamos un llamado de Dios a la santidad. Pero claro, ¿qué es la santidad? ¿Qué significa la santidad para vosotros? Porque quizá pueda sonar una palabra un poco compleja. Entonces, os voy a preguntar eso. ¿Qué significa la santidad para ti? Apartado para Dios. Apartado para Dios significa la santidad para ti. ¿Quién me puede dar otro significado, otra opinión de lo que significa la santidad? Yo pienso que es el proceso que vamos siguiendo, tratados por el Espíritu Santo hasta la perfección, que será el día que estemos con el Señor. Es un proceso. ¿Alguien más me puede dar otro significado a la santidad? Un camino. Un camino, un proceso. Y tú has dicho, Anita, que es vivir separados. ¿De qué? Del mundo, apartado para Dios, para Él. Además, en obediencia, porque dice ser santos, porque yo soy santo. Muy bien. Pues sí, la primera referencia que se hace a la santidad es estar separados, es estar apartados, es salvaguardar nuestras vidas en medio de un mundo corrupto, de un mundo caído. Otra forma de decirlo, ya lo habéis escuchado mil veces, ¿no? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por tanto, marcar esa diferencia, pero tampoco olvidar la misión. Que ese es el gran problema que tuvimos los protestantes, los evangélicos, al principio de comenzar, de separarnos de los católicos. Si podéis investigar acerca de la historia del protestantismo a partir del siglo XVI, con Martín Lutero y todos estos reformadores, podréis descubrir
que hasta pasados 2 siglos aproximadamente, la misión en la iglesia protestante, por decirlo de alguna forma, no comenzó hasta ese tiempo, pasado al menos 2 siglos de reflexión teológica y bíblica de las Escrituras. ¿Por qué se dio esto? Porque desgraciadamente varios pensadores, teólogos, entendieron de una forma muy estricta lo que nos ha compartido Anita, que muchos lo piensan y nosotros también lo debemos de pensar. Es decir, enfatizan tanto en la santidad, en estar separados del mundo, que llega un momento en que no se juntan para nada con el mundo. Un ejemplo hoy en día son los menonitas. No sé si habéis escuchado hablar de los menonitas. Aquí hubo un menonita. Muy bien. Los menonitas, también conocidos como anabautistas, de hecho de ellos tuvieron los bautistas relación y aprendieron ciertas doctrinas que luego aplicaron a su propia denominación. Los anabautistas, por supuesto, forman parte de la reforma radical, no de la reforma protestante. ¿Qué quiere decir esto? Que de algún modo, desgraciadamente, la reforma protestante en algunos asuntos llegó a imitar la institución de la Iglesia Católica. Los luteranos y otros reformadores protestantes de algún modo cogieron a sus líderes y sus formas de presidir el culto de una forma demasiado litúrgica. En cambio, la reforma radical apuntaba muchísimo al énfasis del libre examen de las Escrituras, de vivir la fe en comunidad, de ir más allá de lo institucional, y entre ellos pues se han desarrollado lo que conocemos como menonitas. Pues hay algunos menonitas que viven su fe de una forma muy radical, tan radical que viven apartados del pueblo, viven en un sitio muy austero, ¿verdad?, con instrumentos muy sencillos, muy rudimentarios. La mayoría de ellos son personas que se dedican a la agricultura, son campesinos, y prácticamente no quieren juntarse con el mundo. Aunque he visto en algunos documentales y también en algunos artículos que hasta cierto punto algunos menonitas prueban a sus jóvenes diciéndoles que vayan al mundo, por decirlo así, ¿no? Un año, que tengan una experiencia y que luego vuelvan para darse cuenta de que el mundo era lo peor. Entonces, como os digo, este movimiento evangélico vive su fe de una forma demasiado radical, demasiado apartada. Por supuesto, en Latinoamérica también hay varias expresiones. Está también lo del colegio en casa, ¿verdad? Padres, familias evangélicas que consideran que el colegio, el instituto puede ser de mala influencia para sus hijos y deciden criar a sus hijos bajo sus principios, bajo sus enseñanzas en casa. Tiene sus más y sus menos. Depende también del país en el que nos encontremos, de la ideología política que esté de turno puesto al frente, etcétera, ¿verdad? Por tanto, nos damos cuenta que la santidad debe de tomarse, vamos a decir, de una forma equilibrada. No podemos irnos al extremo, porque si no también nos olvidamos de la misión como lo hicieron los protestantes. En los versículos del 4 al 8 vemos la importancia de aspectos como el dominio propio, el testimonio, la obediencia. Vemos en estos versículos que somos llamados a tener una vida que agrade a Dios, que todo creyente se debe de caracterizar por abstenerse pues, de aquellos asuntos, de aquellas inmoralidades que pueden ser sexuales o de otro tipo y que de algún modo pueden corromper nuestra vida. Hay una palabra que se usa mucho también, que es el adulterio, pero el adulterio se puede referir, por supuesto, a algo sexual, que te acuestes con una persona que no es tu pareja, que no es tu esposo o tu esposa, pero también se refiere en algunos casos, el adulterio y la fornicación, con aspectos relacionados con otros dioses paganos. Pero en este caso el apóstol Pablo está hablando de la sexualidad, está hablando de la importancia de mantenerse puros. Es más, aquí en la Nueva Traducción Viviente usa otras expresiones. Seguramente en vuestras versiones, si son Reina Valera, hablarán de vuestro propio vaso. No sé si alguno de vosotros puede leerlo. A ver, Joshua, ¿podrías leer el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, los versículos del 4 al 8? A ver cómo lo dice en la versión que tienes tú. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya hemos dicho,
y testificamos, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios. También nos dio su Espíritu Santo. Muy bien, muchas gracias, Edward. Pues como veis, aquí se está hablando de la importancia de tener una sexualidad saludable, de relacionarse con tu pareja de una forma santa y no tener en cuenta, pues, desgraciadamente, adulterios o inmoralidades sexuales con otras personas. Lo hace también porque estamos llamados, como he dicho antes, a agradar a Dios, a tener una vida santa. Por tanto, este llamado a la santidad en la esfera de lo sexual, en este caso, debe ser obedecido por 4 puntos. El primero, el Señor es el vengador de todo aquel que practica la promiscuidad sexual, versículo 6. Punto 2. Dios nos ha llamado a la santificación, versículo 7, y no a lo inmoral o a la inmundicia. Punto 3. Su autoridad está detrás de la prohibición en general, ¿verdad? Versículo 8. Y punto 4. Dios ha provisto del Espíritu Santo para darle al creyente, ¿verdad?, esas herramientas, esos recursos, ese dominio propio para resistir a estas cosas relacionadas con la moralidad sexual en los aspectos y el desarrollo de nuestra vida. En cuanto a esto, pues debemos entender, hermanos, que el apóstol Pablo, como ya dije hace mucho tiempo, está hablando de una comunidad ejemplar. Por tanto, lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo es muy distinto a lo que hace cuando escribe a la iglesia de Corinto. Cuando lo hace a la iglesia de Corinto, lo que está haciendo es denunciar. Aquí lo que está haciendo es una acción de prevención. No quiere que los tesalonicenses se corrompan por gente de alrededor. Estamos ante una ciudad que no es precisamente judía, es gentil, y por tanto puede haber distintas inmoralidades. ¿Tenéis alguna pregunta hasta aquí, quizá relacionada con la santidad o con cómo se ejerce el dominio propio y la sexualidad? Pienso que la santidad ya no solo la sexualidad, sino toda nuestra manera de vivir, porque al decir apartado para Dios me refiero espiritualmente. Es decir, como tú bien has dicho, estamos en el mundo y tenemos que anunciar el Evangelio, pero siempre espiritualmente es Dios el que lo hace. No sé si me explico. Sí. Muy bien. La siguiente parte, los versículos del 9 al 10, apelan a la importancia, en medio de agradar a Dios, de la santidad, de dejar atrás aquellas actitudes inmorales, aspectos sexuales desordenados. El apóstol Pablo también habla de la importancia del amor al prójimo, ¿no? Del amor como elemento básico para una vida santa, por supuesto fundamentado primero en el amor de Dios que ha tenido por nosotros y luego en el amor, respeto y buen trato con los demás. Por eso aprendemos en estos versículos que dice: pero no hace falta que les escribamos sobre la importancia de amarse mutuamente, pues Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Es más, ustedes ya muestran amor por todos los creyentes en toda Macedonia. Aún así, amados hermanos, les rogamos que los amen todavía más. Una vez más, os reitero que aquí el apóstol Pablo no está denunciando a los creyentes de Tesalónica, como sí lo hace en Corintio, sino que más bien está haciendo un acto de gratitud, un acto de prevención para que ellos no se corrompan. Por otro lado, debemos darnos cuenta de que esta iglesia recién acaba de fundarse, no tendrá ni un año, no es como Hortaleza, que ya va a cumplir 30, por ejemplo, ¿no? Es otra situación. Aquí estamos hablando con nuevos creyentes. Y por tanto es que el apóstol Pablo dice: vosotros ya los estáis amando a vuestros hermanos. Vuestro testimonio está siendo reconocido por otras regiones, pero les rogamos que los amen todavía más, porque todavía deben de crecer más. Desde luego, esto es importante para nosotros, que el amor sea ese elemento básico para una vida santa. Debe ser fundamental, porque así como se ha expresado que desgraciadamente muchos protestantes hasta el siglo XVIII y XIX no supieron ocuparse de la misión por enfatizar en aspectos teológicos, en la santidad, como quizá algunos puritanos y luego menonitas, pues quizá dejaron también la misión a un lado para no corromperse, para mantener de algún modo la congregación. Qué bueno que tengamos versículos como en la enseñanza de que somos sal, ¿verdad? Porque la sal debe ser bien distribuida en un plato de patatas fritas o de ensalada. No le vas a echar un montón de sal a un trozo de lechuga y al resto lo vas a dejar sin sal.
porque será horrible ese plato de comida, ¿verdad? Pues saber que nosotros somos sal nos apela a la conservación. La sal está aquí reunida hoy, el domingo, y estamos conservándonos unos a otros en el amor, en los saludos, en la doctrina, en la oración, en escucharnos los unos a los otros, etc. Estamos conservando el amor en el Señor, la fe. Pero a su vez, cuando termina este estudio y este culto, salimos afuera y pasamos de ser de sal como conservante a sal como sazonador. El mundo está desabrido. Le falta ser sazonado. Y cuando nosotros sazonamos, debemos estar distribuidos. De nada vale que como sal salgamos a otros sitios y estemos otra vez juntos, porque ya hemos estado juntos aquí. Cuando salimos afuera debemos de sazonar a aquellos que no son sal. Por eso entender que el amor es fundamental en nuestra vida nos ayudará a tener una vida agradable a Dios. Pero por otro lado, incluso ese amor, que no solamente se aplica de Dios a nosotros, sino de nosotros a otros, de uno mismo al prójimo, nos ayuda a no ser ultraconservadores o superreligiosos o de una expresión muy radical de nuestra fe. Porque cuando nos damos cuenta de que nosotros nos debemos de esforzar en el dominio propio, en el testimonio, en tener una vida santa, etcétera, etcétera, pero que todo eso es por amor, no por orden, no por tiranía, no por odio, o para que otro de algún modo se sienta culpable, no para manipular a alguien. Cuando se hace por amor y no por esas cosas, no por esas malas intenciones, ese llamado a la santidad es efectivo, es bueno, es agradable. Siempre y cuando haya nacido de nuevo, claro. Si no has nacido de nuevo, la fe te va a parecer algo estúpido. Que alguien hable de Dios te va a parecer hasta gracioso. Mira qué tonto es este que está hablando de Dios. Pero cuando has nacido de nuevo, entiendes las cosas de una forma totalmente distinta. Te das cuenta de que existe la eternidad. Te das cuenta de que todas esas preocupaciones que tienes aquí se las lleva el viento. Y ahí es cuando tu vida cambia. Pero siempre haciendo las cosas por amor, hermanos. Y eso también debemos de cuidarlo hoy en día. He empezado que esto es un llamamiento a la santidad. He empezado diciendo que el apóstol Pablo reconoce que aunque él es el que está hablando, el que está escribiendo, el que está predicando, el que está visitando, es Dios quien actúa a través de él. Y hoy en día, desgraciadamente, hemos torcido tanto la fe que hay pastores o misioneros que creen que Dios les ha llamado a ese ministerio, que creen que Dios les ha puesto ese mensaje en su corazón para predicarlo a la iglesia. Pero desgraciadamente no es verdad, muchas veces. Y ahí es cuando la iglesia, la comunidad de creyentes, también debe de identificar que esos aspectos que se están matizando de la palabra de Dios, esas doctrinas que se están enseñando de la palabra de Dios, son palabra de Dios y no doctrinas de hombres. Fijaos hasta cuánto hemos torcido hoy en día el Evangelio. Por último, vemos en los versículos 11 al 12 otros elementos necesarios para una vida santa. Concretamente vemos 4. Tener una vida tranquila, de paz, tener la conciencia limpia. El andar así, por supuesto, nos va a ayudar a tener una vida santa, porque aunque estemos muchas veces afanados o preocupados por algunas cosas, en el fondo sabemos y debemos de recordar que todo está en manos de Dios. Y cuando todo está en las manos de nuestro Padre, pues sí, a veces porque somos humanos, pues podemos dudar, podemos temer, pero luego recordamos aquellas promesas, aquellos versículos que nos enseñan que Dios está sosteniéndonos hasta el fin. Un segundo punto, un segundo elemento necesario para una vida santa es estar ocupados en el trabajo de cada uno. El apóstol Pablo lo apunta a muchos aspectos, porque debemos recordar que el apóstol Pablo no era un santurrón, no era un teólogo que estaba todo el rato filosofando y ya está. También trabajaba de manera secular, como lo decimos hoy en día. Él fabricaba tiendas. Entonces, cuando habla de la importancia de estar ocupados, de trabajar, de que cada uno se ocupe de su sostenimiento,
sin duda nos está apuntando no solamente a ser disciplinados en nuestra espiritualidad, sino también a desarrollar nuestra vida en la sociedad. Nosotros hoy en día lo podemos plantear de muchas formas. Ya habéis escuchado ese dicho famoso, ¿verdad?, que la mente del ocioso es el patio del diablo. Por tanto, cuando estamos ocupados, cuando estamos centrados y lo hacemos para la gloria de Dios y no para la nuestra, es cuando estamos verdaderamente encaminados a una vida santa. El tercer punto es trabajar en nuestra vida con responsabilidad, con conciencia en ello, sabiendo que aunque somos perdonados constantemente, aunque hemos sido redimidos, debemos de trabajar en esa nueva vida. Debemos de ser responsables. Desgraciadamente, este es otro error que tuvieron muchas iglesias tras la Reforma Protestante. Enfatizaron tanto en que Dios había predestinado a los hijos, a los que iban a ser salvados, que algunos dijeron, bueno, si Dios ya tiene todo atado, si todo ya está hecho, si los hijos de Dios algún día se van a manifestar, pues ¿para qué vamos a predicar el Evangelio? Que Dios haga lo que tenga que hacer. Son expresiones que se conocen como ultracalvinistas o iglesias reformadas radicales, y qué tristeza que hayan caído en esa visión y en esa irresponsabilidad. El punto 4 se refiere a ya, por último, la honestidad frente a todos, pero sobre todo especialmente a los de afuera, ¿verdad? Tener un buen testimonio con los demás. Dice en el versículo 12 del capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses: entonces aquellos que no son creyentes respetarán la manera en que ustedes viven y ustedes no tendrán que depender de otros. Pues hasta aquí, hermanos, vemos estos 12 versículos del capítulo 4. Y bueno, llegamos ya a las conclusiones y aplicaciones. Por un lado, la importancia de la santidad. Por otro lado, que una vida santa implica sacrificio de todo tipo, de trabajo, de tiempo. Por otro lado, el papel del Espíritu Santo en nosotros, que nos santifica, que nos purifica, que nos ayuda a crecer. Y esto es precioso porque nos hace recordar a la predicación de Juan el Bautista, ¿verdad? Antes de que venga el Señor Jesús, él estaba preparando el camino, y su forma de exponer ese protoevangelio fue dar a entender a aquellos que estaban escuchando en el río Jordán, algunos que se querían bautizar simplemente porque era un evento público y así eran reconocidos. Básicamente les estaba dando a entender: hay un fuego que nunca se apagará. Y por otro lado hay alguien que vendrá, porque yo bautizo en agua, pero él bautiza en fuego. Y ese fuego es el Espíritu Santo de Dios. Entonces fijaos la tesitura en la cual Juan el Bautista planteaba a sus oyentes. Básicamente les daba dos opciones, y las dos implicaban cambio, implicaban sacrificio, implicaban fuego. O bien recibís el fuego del Espíritu Santo, o bien recibís el fuego del infierno. Esas eran las únicas dos opciones que planteaba Juan el Bautista a sus oyentes. Y en verdad son las únicas dos opciones que toda la humanidad tiene. Y desgraciadamente a muchos no les gusta ninguna de esas dos opciones, pero son las únicas que hay. O vives a espaldas de Dios y sufrirás eternamente, o confiesas y entiendes que Dios existe, que ha enviado a su Hijo Jesús para salvarnos y redimirnos de nuestros pecados, recibes el Espíritu Santo, y ese fuego del Espíritu Santo va a consumir todo aquello que sea indigno en tu vida. Te va a purificar como el herrero que lleva, ¿verdad?, sus herramientas, lleva, por ejemplo, la plata al fuego y sabe que esa plata en bruto ha quedado bien hecha cuando ve su rostro reflejado en ella. Pues de la misma forma, Dios está poniendo al fuego a sus hijos, quemando todos aquellos aspectos que debemos dejar atrás
Y lo seguirá haciendo hasta que el Señor vea su rostro en nosotros. Hasta que los hijos de Dios verdaderamente seamos como el Hijo de Dios en mayúsculas. Es por eso que debemos de imitar a Cristo. Es por eso que el apóstol Pablo dijo: imitadme a mí, así como yo imito a Cristo. Pues ese es el llamado que tenemos nosotros, hermanos. O bien vamos a soportar el fuego del infierno, o bien vamos a soportar el fuego del Espíritu Santo. Ninguna de las dos opciones te va a dejar como si fueras una persona diciendo: bueno, pues voy a elegir esto porque está de moda, o porque me parece bien, o porque me han dicho que si sigues a Dios, Dios te bendice y todo va a ir estupendamente. Yo creo que no hay una persona que más haya obedecido al Padre que Jesús. Y fijaos cómo acabó. Y sus discípulos también acabaron mal. Y los discípulos de sus discípulos también acabaron mal. Pero ¿sabéis para quiénes acabaron mal ellos? Para el mundo. Para Dios. Obtuvieron la gloria. Están con el Señor, en su presencia. Son mártires de la fe. Por tanto, debemos de sopesar la balanza y pensar: ¿qué es mejor? ¿Verme una persona triunfante en esta vida? Guapo o rico, famoso, lo que tú quieras, joven, y luego perder eso. O mejor sacrificar esos aspectos en pos de obtener la vida eterna. O como diría el Señor Jesús: ¿de qué vale que ganes todo el mundo si has perdido tu alma? ¿Verdad? En Hebreos, capítulo 12, versículo 14, el autor, después de dar un buen discurso sobre aquellos que han seguido al Señor, que han tenido fe, nosotros popularmente las iglesias evangélicas decimos que el capítulo 11 de Hebreos se refiere a los héroes de la fe. En el capítulo 12, el autor quiere plantear a sus oyentes, a sus lectores, que la vida de un creyente es como una carrera larga, dura, donde debemos de poner los ojos siempre en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que en medio de esa carrera hay disciplina, y se nos enseña que la disciplina es una prueba más de que somos hijos de Dios. Porque el padre que verdaderamente ama a su hijo lo disciplina, lo castiga. Yo sé que la palabra castigar hoy en día es una palabra que intentamos rechazar, ¿verdad? Pero en este sentido nos damos cuenta de que es el Padre preocupándose por nosotros y probándonos, disciplinándonos, para que seamos personas fuertes, preparadas, santas, puras. Para que me entendáis, cuando pensamos en ello, hermanos, es como: ¿qué prefieres? ¿Unos padres que pasen olímpicamente de ti, que no se preocupen por nada de ti? Yo sé que muchos jóvenes hoy en día quieren eso. Un padre o una madre que no les moleste, que no les dé la chapa, que no les dé la charla, que les deje tranquilos a su aire, viajar, salir por ahí, perder el tiempo en definitiva. Muchos jóvenes quieren eso. Pero verdaderamente no se dan cuenta de que están destruyendo sus vidas. Por supuesto, aquel padre, aquella madre sobreprotectora también está perjudicando a su hijo. Pero el padre, la madre, que identifica las cosas buenas y te las dice, pero que también señala las cosas malas y te las comenta para que las corrijas, ese padre, esa madre, es un buen padre, es una buena madre. Pues así es nuestro Padre que está en los cielos. En aquellas cosas que estamos trabajando, Él mismo nos reconforta, nos bendice. Porque el hecho de tener esa vida es una bendición. Fijaos, hermanos, lo que estoy diciendo. Desgraciadamente hay iglesias, hay pastores, hay denominaciones que enseñan que el sacrificio, el testimonio, el dominio propio son los medios para que Dios te bendiga.
Si tú te portas bien, si tú te congregas todas las semanas, si tú oras de vez en cuando, si tú ofrendas en la iglesia, Dios te va a bendecir. Y sí, Dios te va a bendecir. Pero la mayor bendición es precisamente eso, entender que formas parte del reino de Dios. Entender que tu buen testimonio no solamente es bueno para los demás, es bueno para ti mismo. Entender que esas cosas no son medios para conseguir un beneficio que yo quiero, sino que son los fines por los cuales yo debo de luchar, cambia nuestra forma de vivir. Porque empezamos a disfrutar de la vida como creyentes. Porque aunque Jesús padeció y sufrió, y sus discípulos también, en medio de ese sufrimiento, disfrutaron. Es por eso que se habla de la palabra gozo, ¿verdad? Que yo sé que hoy en día ya es una palabra que ha quedado arcaica. El gozo es eso, hermanos. Pasar incluso por situaciones complicadas, pero en medio de eso, ser felices, tener paz, andar confiados, porque Dios está al control. Porque nos espera una vida eterna. Por tanto, hermanos, después de estos discursos que da el autor de Hebreos, en el versículo 14 del capítulo 12, termina diciendo: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por eso me pregunto, ¿no? Porque a la hora de aplicarlo, lo debemos aplicar a nuestra vida, a la iglesia y también a la comunidad donde estamos. Si estuviésemos en Barcelona, pues en Barcelona, o en Bilbao, o donde sea que estemos, pero estamos en Madrid. Entonces, me pregunto, ¿verán los madrileños al Señor? Porque aquí el autor plantea, sin la paz de Dios y la santidad, nadie verá al Señor. Que es otra forma de expresar que si tú no tienes estas expresiones en tu vida, este esfuerzo en tu vida por la santidad, por la paz, significa que no eres hijo de Dios. Significa que, por tanto, no vas a ir a la presencia de Dios. Significa que no has elegido la opción de el fuego del Espíritu Santo, sino que te has dejado llevar por la opción de el fuego que nunca se apagará, que comúnmente lo llamamos infierno. Pues, qué bueno, hermanos, saber que todavía, cuando escuchamos esto ahora, si alguno no ha elegido la opción del fuego del Espíritu Santo, lo puede elegir ahora mismo. Y fuera también hay muchas personas que tienen todavía la oportunidad de elegir la opción del fuego del Espíritu Santo. Pero desgraciadamente la forma de pensar hoy en día, las redes sociales, el verme yo como la mejor persona del mundo, aunque no lo sea, yo mismo me autoconvenzo de ello, es lo que hace que muchos se resistan al fuego del Espíritu de Dios. Porque implica cambio, implica dejar atrás mi vida, implica morir a mi yo. Y el mundo quiere muchísimo a su yo. Son muy egocéntricos. Por tanto, hermanos, sigamos orando por nosotros, por nuestras familias, amigos, por Madrid, porque estamos aquí. Porque nosotros sabemos que sin la paz de Dios y la santidad, nadie verá al Señor. Sabemos que Dios, desde hace mucho tiempo y ahora, y hasta que Él vuelva, seguirá llamando a las personas a su presencia. Seguirá llamando, como hemos reflexionado en este capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, a la santidad. Esperemos que las personas puedan abrir sus oídos y puedan escuchar esta voz, puedan escuchar este llamado a, como nos comentó Anita, a vivir separados del mundo, pero en el mundo cumpliendo la misión. Y qué difícil es eso, ¿verdad? Pero si Jesús lo hizo, y sus discípulos también, el apóstol Pablo también, significa que en Cristo lo podemos hacer. Porque los discípulos de Jesús y el apóstol Pablo no lo hicieron en sus fuerzas, lo hicieron en las fuerzas de Dios. Ya tenemos los modelos a seguir. Así que debemos esforzarnos por primero conocerlos, conocer esos modelos y luego aplicarlos en nuestra vida. Entendiendo que el llamado a la santidad
es un llamado precioso. Es un llamado que nos da dignidad, que nos da sentido a nuestra vida. Todo lo demás es secundario, pero la presencia de Dios, el reino de Dios, su paz, su santidad, todo lo que Él nos ofrece es lo primero, junto con su justicia. Lo demás vendrá por añadidura, hermanos. Así es como debemos de andar, entendiendo que a su vez tenemos a alguien que nos acompaña, llamado el Espíritu Santo, que está en nosotros, que habla a nuestro espíritu, que nos santifica, que nos da los recursos para seguir adelante en esta vida. Y yo sé que cuando a veces somos personas que vivimos en otros países o ya tenemos una edad avanzada, a veces nos podemos sentir solos. Y Dios provee, ¿verdad?, de amistades, de iglesias, de recursos, para que en la medida de lo posible no nos sintamos solos. Pero más allá de ello, debemos de entender que nunca estamos solos porque el Espíritu Santo está con nosotros. Y si no, debemos de pensar en Juan el Bautista. Juan el Bautista nació cuando sus padres ya eran ancianos. Se nos narra que él clamaba en el desierto. Probablemente Juan el Bautista vivió una vida muy solitaria, sin padres, sin hermanos, sin hijos, porque parece que no se casó, no tuvo esposa. Vivía en el desierto y era un incomprendido de sus contemporáneos. Pero aún así entendió que el Espíritu de Dios estaba con él hasta el final. Sí, murió decapitado. Herodes lo mandó decapitar. Ya conocéis un poco la historia. Pero consiguió la vida eterna. Está ahora mismo en la presencia de Dios. Así que consideremos qué es más importante, si aferrarnos a esta vida o invertir por la eternidad. Pues el Señor nos bendiga, hermanos. Si os parece, vamos a descansar un tiempo para tomar el café y conversar entre nosotros.